Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta, la que será la última sesión del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos en su edición 2025. A nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, les damos la más cordial de las bienvenidas. Bueno, y también agradecer su tiempo que nos acompañan y asisten de manera asidua al seminario de Zoom que tenemos y también a quienes nos acompañan por redes sociales en la transmisión en vivo por el canal de Facebook del Colegio de Jalisco. También agradecerles su presencia virtual. En esta ocasión tenemos como invitada a la candidata doctora Lía Rico López, que precisamente nos va a exponer ya una investigación que está a punto ya de cerrarse. Esperemos que sea a la brevedad, muy pronto está ya afinando los últimos detalles. Entonces, es muy importante que quienes nos acompañan y quienes están ahí podamos como ayudar y sobre todo en este intercambio de ideas, quienes, la mayoría de quienes están al tanto también son futuros o colegas investigadores, futuros investigadores en formación. Entonces, creo que siempre es importante intercambiar puntos de vista y dialogar y debatir. Ella nos va a presentar, como ustedes saben, todos los títulos son tentativos, pero la idea en esencia es la misma, pero el título de su ponencia es Coordinación en la Planeación y Gestión del Transporte en la Zona Metropolitana de León. Y me voy a permitir a leer una breve reseña curricular para darle el uso de la voz en espacio de 40 a 45 minutos que nos trace el contenido de su investigación doctoral. Lía Rico López es candidata a doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, maestra en gestión integral del agua por el Colegio de la Frontera Norte. Tiene estudios de especialización en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, sin mayor preámbulo, para escucharla con muchísima atención, le damos el uso de la voz a Lía Rico y adelante, Lía, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por la presentación, por la invitación a participar en este seminario. Eh, y gracias a todos los que están atendiendo en esta sala y en las plataformas donde se está compartiendo. Eh, bueno, no sé si sepan, pero el doctor es parte de mi comité de tesis y también ha sido todos los comentarios, todo el apoyo y la retroalimentación que me ha dado todo el comité, pues ha servido para poder hablar de avances eh, que me sirven para presentar este trabajo. El trabajo que les voy a presentar tiene que ver con la tesis que realizo y bueno, entonces déjenme, les comparto la presentación que traía preparada, que traigo preparada. Aquí está. Me dicen que se tarda un poco en cargar, pero bueno, en cuanto ya se puede observar, me avisan por favor para empezar la presentación. Adelante, ya la podemos ver. Ok, gracias. Bueno, pues sí ha cambiado el título de cuando se planeó mi intervención en este seminario permanente. Actualmente el título que se adecua más al objeto de estudio es Planeación y Gestión del Transporte en la Zona Metropolitana de León, Guanajuato, la primera etapa de UNEBUS, porque al final discutimos y pues de eso se trata. Mi directora es la doctora María Eugenia Negrete Salas del Colegio de México y tengo dos lectores, el doctor Arturo Díaz Cruz del Colegio de México y el doctor Alberto Arellano Ríos del Colegio de Jalisco. Eh, Aquí un poco también me gustaría, aprovechando el público que tengo, pues poder tratarlo más como una plática de esto que presento para poder escuchar pues voces más allá de mi comité, estas preguntas y estas cuestiones que nos puedan surgir al escuchar
estas pequeñas ideas. Lo que les voy a presentar son observaciones sobre procesos orientados a poner en marcha el servicio de autotransporte de pasajeros, cuyas rutas unen a los 4 municipios de la zona metropolitana de León. A saber, estos 4 municipios son Silao, León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Pero en esta primera etapa también se involucra a la ciudad de Guanajuato, capital del estado, y en otras etapas va uniendo a otros municipios, como Celaya, me parece que San Miguel. Bueno, pues en todas estas procesos y acciones orientados a poner en marcha este servicio, yo de primera instancia observé indicios sobre pues relaciones coordinadas en relación al gobierno en el transporte metropolitano, desde entes públicos en planes y gestiones. Pero también comencé a ver la participación de particulares, específicamente dedicados al servicio de autotransporte de pasajeros y que ya están organizados en empresa. Entonces, metodológicamente, tengo un objetivo general, una pregunta general y una respuesta hipotética que están relacionados. Al final, lo que trato de abarcar en el cuerpo total de la tesis es cómo se han desarrollado los procesos de planeación y gestión del transporte que involucra a los municipios de la zona metropolitana de León y qué acciones para gobernar sobre el transporte metropolitano se han presentado durante un periodo de 2016 a 2024. La respuesta hipotética es que en ese proceso de planeación del transporte, las autoridades municipales participan diferenciadamente dependiendo de sus condiciones, por ejemplo, de ciudad interna o ciudades externas, pero por pertenecer a una misma entidad federativa, es el gobierno estatal quien concentra la función de la toma de decisiones, por lo que tendríamos que hablar de una coordinación metropolitana horizontal. Desarrollo 4 objetivos específicos que se correlacionan con 4 preguntas y los voy desarrollando en los capítulos. Me pregunto qué es el proceso de metropolización y cómo está expresado y relacionado con el transporte y la movilidad, cómo han participado los municipios, el Estado y la Federación en la zona metropolitana respecto a la gestión y planeación del transporte metropolitano, qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer estos órdenes de gobierno para planear y gestionar el transporte en estos ámbitos metropolitanos, y cómo se ha desarrollado el transporte de la zona metropolitana de León de 2016 a 2024, finalmente describir cómo es. Tengo una metodología que tira mucho a ser más bien cualitativa, con fuentes de informantes para entrevistas, solicitudes de información pública, documentos normativos, investigación en hemerotecas, notas de campo en el trabajo de campo que tuve y algunas bases de datos. Entonces, en el primer apartado de la tesis que tiene que ver con lo teórico, desarrollo alrededor de 3 conceptos principales, que es la metropolización, el gobierno en lo metropolitano y el gobierno del transporte en lo metropolitano. Lo centro mucho al caso mexicano y al caso de las zonas metropolitanas, digamos que delimitadas en nuestro país. Entonces, ahí tengo algunas notas breves sobre los subtítulos que desarrollo. Importa, por ejemplo, recalcar y tener en cuenta la prohibición expresa constitucionalmente de tener una autoridad intermedia entre municipios y entidades federativas, por lo que está descartado tener un gobierno metropolitano que atienda, digamos que problemáticas generales, y entonces se va desarrollando. Yo estoy muy segura que ustedes pues lo han visto a lo largo de este seminario permanente, pues acciones como de coordinación intergubernamental, de relaciones intergubernamentales, para dar respuestas coordinadas a temas y a temas específicos, ¿no? Como lo puede ser el transporte en lo metropolitano. Y aquí el transporte en lo metropolitano es un caso, digamos que tiene 2 vertientes en donde se puede observar. Por un lado,
eh, los traslados cotidianos entre ciudades eh, constituyen un elemento para observar una variable que se ha utilizado para evaluar la integración funcional entre las ciudades externas y la ciudad central en lo metropolitano, ¿no? Entonces, eh, ese es como un punto de análisis, los viajes cotidianos entre ciudades, que tiene que ver con el transporte, pero por otro lado, pues también se trata de un servicio público que necesita una planeación especial cuando se convierte pues en intermunicipal. Porque pues las vías en las que se trasladarían los transportes terrestres serían ya sea que federales o estatales, por ya saben lo que implica lo metropolitano, traspasar esto de los ayuntamientos, de los municipios delimitados, ¿no? También en el transporte de lo metropolitano desarrollo estas diferencias y coincidencias entre movilidad y transporte, el giro de la movilidad en las ciencias sociales y un poco también entender la economía del transporte, sus elementos, cuáles son las respuestas que se nos dan en estas como en estas cuestiones técnicas que sostienen al transporte y su funcionamiento y cómo éstas se pueden contraponer un poco a entender un servicio público o entender un servicio público tendría que serlo como más encaminado a un recientemente ya no tanto reconocido derecho humano a la movilidad eh, frente a una lógica de mercado. Entonces, por ejemplo, en el marco constitucional desarrolló este concepto que les platico de servicio público, en donde claro que lo menciona la Constitución, pero deja a las leyes secundarias una definición. A las leyes secundarias se valen de definiciones doctrinales para ello y para darnos una definición de qué es servicio público y tiene que ver con satisfacer necesidades colectivas de forma regular, continua y uniforme. Se trata de actividades técnicas, regulares, continuas, de carácter general, pero también pues la dimensión pública que significa el servicio público, entendido como satisfacción de necesidades sociales, es que mmm, sucede pues desde el Estado, no necesariamente desde el gobierno, que es el brazo ejecutor del Estado, pero es al final como es el brazo ejecutor del Estado, también se puede entender como desde el gobierno. Y hay algunos aportes contemporáneos recientes, así como en el giro de la movilidad, respecto a lo que debemos de empezar a observar como servicios públicos y en lugar de centrarnos como en estas cuestiones doctrinales que nos guían mucho hacia entenderlo como un juego más de mercado, definirlo alrededor de la satisfacción de necesidades esenciales, que se trata de una provisión colectiva, que tiene principios, esencialmente el de universalidad, que significa un acceso igualitario y costeable para todas las personas, ¿no? Aquí específicamente independiente de si sus traslados serían en lo metropolitano, en lo local o en lo estatal, ¿no? No tendríamos que limitarnos en el goce de nuestro derecho a la movilidad, aunque este sea en la metro, aunque esta sea en lo metropolitano. Y bueno, ya moviéndonos de capítulo en las observaciones sobre el contexto de la zona metropolitana y el transporte, ahí pues hay diferentes como delimitaciones que se hacen a partir del grupo interinstitucional que delimita en ejercicios a las zonas metropolitanas del país para observar el fenómeno metropolitano. Sabemos que ya en su mayoría el país se puede considerar metropolitano, es decir, como a mediados del siglo pasado hablábamos como de una urbanización generalizada del país, es decir, que más del 60% de la población vivía en ciudades. Pues no solo eso,
ahora ya podemos decir que más del 60% de la población vive en zonas metropolitanas. Entonces, ya hablando de la zona metropolitana de León, pues vemos como en los ejercicios de 2000, 2005, 2010 y 2015 se habla de una zona metropolitana de León que incluye como municipio central a León y como externo a Silao, y una zona metropolitana de San Francisco que incluye como municipios centrales a San Francisco del Rincón y a Purísima del Rincón. Y lo hace así porque estos dos municipios desde hace mucho están unidos físicamente. Eh, pero en el más reciente ejercicio, además de que se cambiaron ciertas, digamos que modalidades, se habla de una zona metropolitana de León que incluye como municipio central a León y como municipios externos a San Francisco y a Purísima, y una zona conurbada de Silao que incluye como municipio central a Silao y como municipio externo a Romita. Pues, estos ejercicios que hace el grupo interinstitucional no obligan, pues, a tenerlos al pie de la letra en decisiones como administrativas desde las entidades federativas o de las entidades locales. Solo dan cierta luz de cómo pues se va desarrollando el fenómeno metropolitano o los estados metropolitanos en el país. En el caso de Guanajuato, Guanajuato tiene un decreto local en donde define a la zona metropolitana, como ya se los dije, con estos 4 municipios que son León, Silao, Purísima y San Francisco, y así es como ha desarrollado también ciertas decisiones gubernamentales, como es esta de la planeación y la gestión del transporte entre estos 4 municipios. El estado, Guanajuato, tiene 46 municipios, pero León sí es la ciudad con mayor número de habitantes, es también la ciudad con mayor densidad poblacional, y también se considera la ciudad central no solo de la zona metropolitana, sino como del todo el sistema urbano de Guanajuato. Sí tiene una fuerte conurbación con Silao, con San Francisco y con Purísima, pero esta zona pues también se articula con otras municipalidades del estado como Irapuato, Celaya, y entonces se puede hablar que se forma un cinturón industrial que además también se va uniendo, digamos, o vinculando con otros estados, con la capital del país e incluso con el país vecino del norte, ¿no? También resulta interesante observar que dentro del territorio de esta zona metropolitana, en específico el territorio municipal de Silao, está el Aeropuerto Internacional del Bajío y está Guanajuato Puerto Interior, que significan como estas instalaciones que también unen mucho a la zona metropolitana, al estado, con lo que sucede globalmente a partir de los flujos de personas y mercancías. Pues este es un breve mapa hecho por la autoridad planificadora del estado, que nos muestra pues en claro todo, todo el territorio de la zona metropolitana observada, y en oscuro pues la parte urbanizada de los municipios. Vemos una fuerte mancha urbanizada en León. Vemos la conurbación física entre San Francisco y Purísima, y vemos al municipio de Silao, también con estas manchitas que tiene entre León y Silao. Eh, y pues ya entrando en cifras que nos pueden dar un poco más de luz respecto de la zona metropolitana en estos 4 municipios, tenemos una población. También León representa un municipio con un alto porcentaje en su tasa de crecimiento. Eh, y bueno, en cuanto como estos cuadritos por debajo, hice un pequeño ejercicio para darme cuenta de cómo funcionan los traslados cotidianos por razón de trabajo y estudio entre estos 4 municipios. También incluí en otro ejercicio, como se puede ver a la derecha,
al municipio de Guanajuato por estar también incluido en la primera etapa del transporte que voy a observar. Y bueno, sí hay como un porcentaje fuerte de traslados cotidianos entre estos cuatro municipios por razones de trabajo y de estudio. No sabemos por los datos que tenemos si por otras razones habrá más viajes. Seguramente sí. Y bueno, para darnos una idea de lo que sucede en León, que es el, la ciudad central de la zona, pues a partir de los 30, igual que en muchas otras ciudades, empieza a presentar estas formas de transporte colectivo, que son camiones que se van organizando en líneas para trasladarse en rutas delimitadas, a la par de esta como evolución territorial y vehicular, se va formando un marco legal local. También hay ciertas legislaciones alrededor federales que tienen que ver con permisos, con rutas, etcétera. Todo esto como entre los 30, en los 60 del siglo pasado. Eh, Aquí en León es importante destacar un salto que hace la ciudad, que es que se considera como la primera ciudad en México que hace eso, de moverse de estas formas como históricas ya de transporte a un sistema integrado de transporte. Lo hace entre las décadas de 1990 y 2000. Eh, y para dar este salto, instaura el primer Instituto Municipal de Planeación del país para empezar a hacer planes estratégicos en cuanto no solo a lo territorial y urbano, pero también en cuanto al transporte. Y esto permite que en 2003 se ponga en marcha el Sistema Integrado de Transporte de León, que tiene el nombre, digamos, comercial o de marca Optibus. Eh, es el primer Bus Rapid Transit de México, es decir, que tiene un carril confinado, tiene plataformas construidas para ascenso, descenso y cobro de pasajeros, tiene unidades de vagones articulados, es decir, no nada más es un camión, sino que son varios vagones articulados. Eh, y bueno, o sea, es un tema importante en lo que estudio, pero un poco para agilizar esto, pues ya tiene 20 años de servicio, se ha ampliado en sus rutas y pues también tenido que adecuarse al paso del tiempo para seguir siendo un transporte vigente. Eh, no es tanto tema de mi investigación, porque yo estoy investigando lo metropolitano, pero es muy importante tener en cuenta lo que sucede en León, ¿no? Entonces, este es un mapa del CID en León solamente, digamos, el CID solamente es de la ciudad central. En verde oscuro observamos las rutas troncales, en naranja las auxiliares, en lila las alimentadoras. Hay otras rutas que no están integradas al CIT y que digamos que también se desenvuelven en el espacio urbanizado del municipio. Un poco esto es para visualizar el alcance, ¿no?, que tiene actualmente el sistema. Eh, la incursión esta forma de transporte SIT en León también tiene que ver, y por los años, y lo voy a desarrollar más adelante, con la procedencia desde León, Guanajuato y de Guanajuato, de quien en esas décadas que se fortaleció el CIT era presidente de la República. Y no tiene nada más que ver con la procedencia, digamos, física territorial, sino que también hay una procedencia partidista del partido político que también rige mucho en el estado de Guanajuato, ¿no? Bueno, y ahora lo que se planeaba para Unebus en las etapas pues presentadas por el gobierno estatal, ya hablando a partir del marco
temporal que observo es que se anunció como que se iba a integrar tanto física como tarifariamente con este sistema local. Es decir, la tirada era que Unebus también fuera un Rapid Bus Transit, pero pues no se logró y no se logró porque hubo mucha resistencia de los concesionarios locales de León, que ya eran para ese punto transportistas coordinados por el mismo rumbo que tomó el transporte local. Eh, es decir, el CID no solamente convirtió pues todo esto que les platico del transporte en la ciudad central, sino que además hizo que los concesionarios ya no fueran competidores entre ellos, sino que como que se empezaran a observar entre ellos como socios. Esto los fortaleció mucho y pues lograron, a partir también de juicios de nulidad y amparos y acusaciones públicas de conflictos de intereses, que pues que no sucediera esta integración. Eh, sí, Unebus, digamos, sabemos, sí funciona, sí está en operación más bien, eh, pero pues no hay integración física ni tarifaria. Y al principio, cuando empezó sus operaciones, sí tuvo vigilancia por parte de los transportistas locales para asegurarse que no hubiera bajada subida de pasajeros en puntos no autorizados. Entonces también esto es importante de observar como desde las acciones de planeación y gestión del transporte, porque por un lado, si en estos cambios del transporte local en la ciudad central hubo algo así como una voluntad política que impulsó al sistema integrado de transporte, ahora, como más recientemente, los actores locales pueden frenar esa, digamos que voluntad política en proyectos desde las actuaciones como de gobierno estatal. Entonces, este es como un primer acercamiento a lo que sucede. Eh, esta es como una imagen del proyecto con sus paradas con los municipios en los que iba a presentarse. Este es un mapa de trabajo de campo que hice. Hay un poco menos de paradas reales entre lo planeado y lo puesto en marcha. Pero bueno, o sea, los puntitos que están en rojo son las centrales construidas para Unebus, para ascenso y descenso y cobro de tarifa. Eso sí se logró, digamos. Entonces aquí es mejor verlo en una imagen. A nivel de calle, de un lado de la acera está banqueta, calle, en medio está la plataforma del CID Optibus León, luego otra vez calle para automóviles, banqueta y hasta enfrente, o sea, del lado de la acera y en un predio como que podría considerarse particular de entrada, la construcción de una mini estación de una bus. Entonces ahí pues no hay integración física, tampoco hay integración tarifaria, en fin, así es actualmente el sistema. En cuanto a estos puntos interesantes en Silao, que son puerto interior y aeropuerto, pues la importancia para la zona metropolitana es que se convierten como en estos puntos de conexión logística, tanto de mercancías como de personas, por ser el aeropuerto un aeropuerto internacional y por ser puerto interior como conglomerado de 4 parques industriales en 1,277 hectáreas, que fusiona también servicios de central de autobuses, campus universitarios, hospitales, hoteles, bomberos. Es también una parte muy interesante de observar. Eh, También para Puerto Interior y Aeropuerto se construyeron estaciones para ascenso y descenso en el, digamos, sistema del servicio de transporte para pasajeros. Aquí lo podemos observar mejor. En la imagen a la derecha donde se ve la unidad de Unebus es la carretera que une a León con Silao. Tiene una parada para ascenso y descenso ahí construida, que es como una mini estación. Y luego hacia la izquierda está el circuito interior
de Puerto Interior que tiene sus propios camiones. Ahí sí hay integración tarifaria, es decir, si muestras tu boletito de Unibús que te llevó a Puerto Interior dentro de los camioncitos del circuito interior, creo que no te hacen cobro este, por el trayecto que hagas dentro de las instalaciones. Y está una foto también de la mini estación construida de Unibús en terreno del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, donde está la unidad, la mini estación. Aquí no hubo tampoco como resistencia de los taxistas que tienen su base ahí. No, se narra por los informantes que realmente no hubo esto que se esperaban por lo que ya habían vivido en León. Acá no hubo peros por parte de los taxistas. Y en Silao se narra una menor participación de las autoridades locales, también porque hubo como una menor como construcción, ¿no? De infraestructura. Eh, Mm, no hubo un cambio significativo, se hablaba de querer hacer como obras para que llegara directamente las unidades de Unibús a la central de autobuses, porque ahí es a donde llegan, a una central de autobuses preexistente, por eso se habla que no hubo tanta construcción, pero al final no, se decidió no invertir en ello. En San Francisco del Rincón sí hubo como estas reticencias porque el gobierno estatal quería un poco ubicar o sea, la pasada del Lunebus, las rutas del Lunebus, como que no se adentraran al centro, pero la posición del presidente municipal es que pues al final la gente quiere llegar al centro del municipio. Al final se dejaron las dos estaciones y bueno, esto retrasa un poco lo que se quería tener de fluidez en los viajes, ¿no? Aquí podemos ver la central en el centro del municipio y esta calle que es estrecha, pero también tiene banquetas, ciclovía, un carril para automóviles y eso es lo que no le gustaba tanto a la autoridad local. Y en cuanto a Purísima, se narra que es el municipio que más participación tuvo y también quien, digamos, que más construcción de infraestructura tuvo, porque antes para que los habitantes tomaran su camión intermunicipal, pues lo esperaban a nivel de calle. Acá desde las autoridades municipales se adquirieron terrenos para construcción de esta central que sigue con las letras CETRAM, no es una CETRAM. Aquí se observa pues a la derecha el carril que sí se utiliza para ascenso y descenso de pasajeros. Lo construido en blanco detrás es la estación que es pues de autobuses más grande para cobro de pasajeros y carril que se ve como confinado era el que estaba pues pretendido para una cierta integración física que al final por haberse frenado todo este proceso de integración pues ya no solo quedó ahí y hasta se puede ver un coche ahí estacionado. Y bueno, un poco para los últimos apartados de esta tesis, también menciono pues el andamiaje institucional para la movilidad y el transporte en la zona metropolitana de León. Evidentemente hay atribuciones para las autoridades de orden federal, para las autoridades estatales y para los municipios. Todas estas tienen que ya verse como permeadas por el reconocimiento sobre el derecho humano a la movilidad, que supone condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Pero pues esto o sea, esto es un proceso vivo que sigue desarrollándose, ¿no? Y que nos toca observarlo por lo menos en estos años y también observar sus consecuencias en las próximas décadas. Hay ciertas actuaciones del gobierno guanajuatense para articular decisiones en lo metropolitano, pero es más bien como en estos convenios, ¿no? Que ya veíamos en la parte del marco teórico.
Sí hay un convenio para la constitución de la zona metropolitana de León entre estos 4 municipios. Hay un convenio marco de coordinación y colaboración celebrado entre el gobierno del estado y la persona moral Autobuses La Piedad SADCB. También mucho de la infraestructura se realizó cuando todavía estaba en funcionamiento el Fonmetro. Y bueno, aquí también, aquí a lo que me quiero enfocar es como esta participación ya institucionalizada de actores gremiales y empresariales en el servicio de autotransporte federal, que sí, claro, requieren permisos para sus actuaciones, pero que al final, como lo hemos visto, se reducen a pocos grupos empresariales que como que están repartidos en el territorio nacional y que se van, por lo menos hasta estos años, se han fortalecido mucho, ¿no? Que es Grupo YAMSA, Grupo ADO, Grupo Estrella Blanca, Grupo Senda, Grupo Herradura de Occidente, Grupo Flecha Roja, etcétera, ¿no? Y aquí el que nos interesa, para el caso de la zona metropolitana de León, pues es Flecha Amarilla, que tiene como estas coinversiones con Grupo YAMSA. Todo esto lo observa ya la autoridad investigadora de la extinta COFESE y emitió ciertas como decisiones administrativas para evitar como frenos a la competencia en el mercado del autotransporte de pasajeros, pero bueno, también queda por observar si la ahora Comisión Nacional Antimonopolio va a dar seguimiento a estas como decisiones de COFESE, que emitió un poquito antes de haber sido disuelta, ¿no? Pero de todas formas, el estudio está que hizo la autoridad investigadora y por lo menos nos da luz de cómo es que estos actores empresariales participan en el mercado de autotransporte y sobre todo cuáles son las consecuencias para nosotros, ¿no? Que además creo que las hemos vivido, entonces no me va a reparar a explicarlas tanto. Y bueno, finalmente observó a partir de todo esto los elementos para la provisión del transporte de pasajeros en la zona metropolitana y pues que tienen que ver con la participación de un gobierno estatal con esta visión de integración territorial con una fuerte participación de empresas, en específico para el transporte el Grupo Flecha Amarilla, que es un actor privado en la operación del transporte. O sea, es el único actor, digamos, el gobierno ya no participa en la operación como tal, sí participó en la planeación, pero solo eso. Estas tensiones y resistencias que les platico entre lo local y lo metropolitano. También algo importante, pues es un transporte o estos procesos de planeación sucedieron sin participación comunitaria, específicamente ciudadana, que sí está prevista, pero que no sucedió. Entonces, pues es un servicio público, digamos que excluyente, ¿no? También hablo de tener varias escalas simultáneamente, un poco, aunque para dar cuenta de estas dinámicas, pues hay diferentes puntos de observación. No quiere decir que estas distintas escalas estén como desarticuladas entre sí, ¿no? Esto es también lo importante que observé en el transporte metropolitano de pasajeros, sino como que se van articulando estas escalas simultáneamente. Y bueno, también creo que era necesario mencionar, ya que estaba mencionando a los actores empresariales del servicio de autotransporte de pasajeros, pues también estos límites legales para el transporte nacional, ¿no? Que sucede entre ciudades, como hay una suspensión desde 1997 hasta este año para una red ferroviaria de pasajeros y pues que recientemente no solo está anunciado, sino que ya se está planeando pues reinsertar estas rutas nacionales para los pasajeros, ¿no? Que también es interesante pues seguir observando. En cuanto a lo que les platicaba del panorama político y gubernamental que permite el transporte en la zona metropolitana, pues aquí lo quise poner como en diagrama de Gantt en colorcitos para entender pues cómo sí permea mucho el azul, sobre todo en esta línea donde inicia el CID de León y pues todo el periodo en el que se va planeando pues UNEBUS.
Entre 2017 y 2018 está otra línea donde inicia operaciones Unebus ya, pero pues sí, sí tiene que ver con partidos. Pero también tiene que ver con personas específicas que participan tanto en el grupo Flecha Amarilla como en designados no por el gobierno estatal para después planificar el transporte, en específico Juan Carlos Martínez Hernández, quien era señalado por los autotransportistas locales de León como el que ponía como en consideración de estar en conflicto de intereses por haber sido asesor legal del Grupo Flecha Amarilla y luego titular de Dirección del Transporte de Guanajuato, que al final es la autoridad que da lugar pues a estos convenios entre el gobierno estatal y la empresa, ¿no? Y bueno, en relación a las preguntas, hay ciertos hallazgos que aquí les menciono algunos. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso de metropolización? Pues yo ya les había dicho que los viajes cotidianos entre ciudades sí se cuentan para determinar la integración funcional y delimitar cómo se van componiendo nuestras zonas metropolitanas. Entonces, el transporte sirve, por un lado, tanto como traslado cotidiano de personas, como este insumo para estas cifras, para definir a las zonas metropolitanas, ¿no? Eh, ¿Cómo participan los municipios, el Estado y la Federación en esta zona para la gestión y planeación del transporte? Pues hay una tendencia de una gobernanza vertical en donde realmente el gobierno estatal funge como coordinador. Eh, También hay una exclusión de una participación en estas formas de transporte público. ¿Qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer los órdenes de gobierno? Pues sí hay un marco ahí legal que delimita ciertas actuaciones, pero también hay que irlo desarrollando, ¿no? Para el caso de lo metropolitano, para el caso del derecho humano a la movilidad en lo metropolitano, no solamente en las ciudades, ¿no? Que es un gran reto. ¿Cómo se ha desarrollado el transporte en la zona metropolitana de 2016 a 2024 y cómo es? Bueno, en 2016 es cuando se hace el anuncio de este nueva como forma de transporte. Estas decisiones están profundamente influidas por relaciones con actores privados. No, entonces no se trata solamente de una coordinación entre entes públicos y privados, sino también hay que observar la prevalencia partidista, ¿no? Y cuáles son. Al final, digamos, lo que permearía de decir que es un partido el que persiste en el Estado, pues es observar cuáles son sus ideologías, ¿no? Porque a partir de ellas hacen sus actuaciones. Todo esto influye para detectar ciertas dinámicas que coinciden con algo que estoy desarrollando ya para terminar la tesis, que es como una ciudad neoliberal donde no hay, digamos, una no participación del Estado, más bien directamente las autoridades como que apoyan directamente a las empresas para las tomas de decisiones públicas. Y bueno, entonces también es un buen ejercicio para entender y observar cómo lo urbano y lo metropolitano se alimenta de lo neoliberal también, o viceversa. Eso queda también un poco por desarrollar. Eh, También hago ciertos puntos de qué es y qué no es un EBUS, trato un poco de definirlo, está dentro del marco del sistema de movilidad urbano y metropolitano del estado de Guanajuato. Un EBUS es el nombre que se da a manera como de una marca con un logotipo, lo que también luego hace como difícil distinguir que sí es un servicio público. Eh, Tiene estas etapas, sí tiene vistas para unir, digamos que a todo el estado, eh, pues tiene las limitaciones que ya les he platicado. ¿Qué no es? Pues no es un transporte rápido en autobús, porque pues no, o sea, solo se trata de camiones, unidades de un solo vagón. Además, más estricto porque pues no se admiten pasajeros de pie, es muy estricto ese aspecto. No hay un carril exclusivo, tampoco hay un carril preferente en las vialidades que toman sus rutas. Eh, pues sí se le construyeron estaciones, sí hay como esta parte de administración fuera de la unidad, ¿no? Y bueno, eh,
¿Qué podemos hacer? Como algunos apuntes finales, pues a lo mejor se me ocurre pues institucionalizar ciertos procesos de participación más sustantiva en estos servicios públicos, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahí dejo mi participación y ojalá haya mucha interacción ahorita con ustedes. Muchas gracias, Lía. Bueno, invitarlos a que nos acompañen en redes a plantearte una serie de preguntas o comentarios. A ver si aprovechando que estás aquí, y si no, pues voy a leer algunas que han llegado. Los que están en el grupo, si gustan, les damos el uso de la voz o pueden plantearlas en el chat o tomar o pedir el uso de la palabra, ¿no? Pero ahí te van unas tres que están llegando también por quienes están en WhatsApp. Por ejemplo, déjame leer esta que dice, bueno, antes que nada, muchas felicidades. Bueno, te preguntan a ti, decías que había voluntad política, pero que había oposición. Te preguntan que si podrías ahondar más de quiénes son en concreto, ¿no? De entre los actores y las instituciones. Otra segunda pregunta dice, ¿el problema del transporte en la zona metropolitana de León es de planeación o de gestión? Vi que mencionaste la cuestión partidista, pero el PAN ha gobernado por mucho tiempo. ¿No has incursionado en los grupos internos? Esa es otra. Lo otro dice, veo que Unebus es una propuesta de transporte regional entre municipios que tienen problemas pero que tienen problemas, pero tienen un problema de articulación con el transporte del municipio central. ¿Quiénes son los dueños y las resistencias? ¿De qué tipo son? Como sea, ante lo que hay en el país, los que están fuera dicen que lo ven como un caso, un referente, ¿no? Tanto, pero tú ya estás entrándote de lleno para ver, pues, que no es tan. Bueno, esa es la primera ronda de preguntas que pudieras decirles a quienes te las plantean, ¿no? Qué bien, pues muchas gracias por sus preguntas. Siempre es agradable tener estos diálogos y me emociona mucho. Respecto a quiénes fueron los opositores, digamos, para integrar física y tarifariamente al CIT con Unebus, pues fueron, esto se llama, es una asociación que es transportistas. Tengo que irme a mis apuntes. Son transportistas, digamos, organizados de León. Sí tienen nombre y apellido, son personas, digamos, que el líder ahí que aparece mucho en las notas informativas, eh, pues, o sea, aparece claramente, es un transportista importante en el municipio. Parece que se apellida Moreno. Ay, permítanme. Ah, pues mejor. mm, en fin, si lo googlean, ahí les aparece, pues. Este. También había ciertos informantes que luego les parecía extraño esta reticencia a la integración porque decían, pues es que al final son las mismas personas, o sea, queda como en las mismas manos y no sabemos por qué están queriendo hacer esta diferencia entre las entradas, porque al final lo que defendían pues son los ingresos monetarios entre las entradas locales y las que pudieran venir de otro municipio, pero moverse dentro del municipio y ellos lo veían como una pérdida. Este, y al final decían, pues es que los mismos inversionistas del Grupo Flecha Amarilla también pertenecen a los autotransportistas organizados de León, y no entendemos. Pero bueno, es que al final también si nos metemos a investigar como lo hizo COFESE para estas como reinversiones que hacen entre los grupos de transportistas, pero en este caso pues de las líneas federales. Claro, tienen como diferentes marcas. Digamos que el principal inversor del grupo YAMSA
no solo es principal inversor del grupo YAMSA, sino de otros grupos como Viva Aerobús. Entonces, para como la gente de a pie común como nosotros, como que no visualizamos, como que lo metemos a la misma canasta, ¿no? Y creo que ellos sí tienen definido quién es quién, eh, y cómo se separan los ingresos. Por alguna razón, supongo que de administración, ¿no? O de otras cuestiones que escapan a mi tema de estudio. En cuanto a la planeación y gestión, pues hablo de ambas porque es como un proceso, son procesos en la realidad intrínsecos, ¿no? O sea, uno no planea para lo abstracto, uno planea para lo específico. Entonces, se planea para en algún punto traer a la realidad lo que se está planeando. Entonces, la gestión es de hecho el tomar todas estas acciones necesarias para traer al plano de la realidad lo que se había planeado. Eh, Perdón que se vio como raro, pero a traer a la realidad lo planeado, ¿no? O en un punto intermedio, como generalmente sucede entre lo que se planeó y lo que se puede trasladar a la realidad. No entendí la segunda parte de la pregunta de cómo se ha incursionado el UNEBUS. Pues, o sea, sí es un caso interesante, podría decirse que único en el país, o sea, eso no se lo puede quitar, pero digamos que también digo, de parte de la academia lo que nos queda es observarlo y definirlo y todo esto, como analizarlo de mejor manera. Sí, sí es un caso único, sí es un caso, digamos que, eh, pues no sé si usar la palabra innovador, pero por lo menos sí no es algo que se vea en todas las zonas metropolitanas. Eh, y en cuanto a los problemas de articulación, eh, ¿me podría repetir la pregunta? Porque Se decía, bueno, te la leo. Se decía, veo que Unebus es una propuesta de transporte regional entre municipios, pero tiene problemas de articulación con el transporte de León como municipio central. ¿Quiénes son mm, los dueños y las resistencias? ¿De qué tipo son? Dice, como sean, ante lo que hay en el país se le ve como un caso exitoso, ¿no? O sea, esto que decir. sí, pues claro, o sea, también aquí queda mucho para observar y tal vez para discusiones posteriores, hasta qué grado, digamos, los entes gubernamentales van a ser más bien facilitadores para las empresas privadas en el sentido de prestar pues servicios públicos. Eh, Está bien porque no se pueden dedicar a todo, y pues se convierten más bien como en estos administradores, ¿no? Pero habría que preguntar si son más que administradores facilitadores, porque también ahí habría que, por lo menos de parte gubernamental, no solo cumplir con la parte de planeación y dejarle la gestión a los privados, sino a lo mejor también fungir como vigilantes, ¿no? O en lo que yo observo, como en lugar de ser procesos excluyentes de los habitantes, o de las comunidades, más bien como incluir a la comunidad y creo que, digo, al final nunca hemos observado algo que pueda suceder así en la realidad, pues, empírica, pero pues estaría interesante ver cómo sería eso en algún momento, si se llega a implementar. Perfecto. Hay dos preguntas más, Lía, te les voy a dar lectura. Dice, se ve que hay una participación de Flecha Amarilla. ¿Por qué no quieren transitar de un sistema de menos flotillas de autobuses a otro sistema o medio? Por ejemplo, los trenes. Esa es una. O sea, es Ah, como una ok. pregunta de que ahí está planteada como inquietud. A lo mejor tú tienes una respuesta, puedes ahondar. Y la otra es, durante mucho tiempo, León se le vio como un referente con su Instituto de Planeación. Hoy, ¿qué problemas tiene o por qué no responde a los nuevos problemas públicos, entre ellos el transporte y la movilidad?
Yo creo que has dado algunas respuestas, pero si quisieras como ser más enfática y recapitular esto. Mm. Muchas gracias. Pues bueno, durante mucho tiempo me platican, bueno, yo también tengo que hacer un paréntesis que pues antes de esta investigación que les presento, pues yo no estaba tan familiarizada con la zona metropolitana de León ni con el estado de Guanajuato. Es a partir de las observaciones que hago en campo y documentales que pues ya me voy dando una idea de lo que es. Entonces, claro, dentro de la investigación observé necesariamente que durante mucho tiempo se habló de una como promesa pública el instaurar un tren interurbano en la zona, ¿no? Y me parece que muchos candidatos, sobre todo a gobernadores, decían y recalcaban que pronto iba a haber un tren interurbano. De pronto, bueno, se dieron cuenta que era muy costoso y la construcción era muy costosa en relación a lo que sí se podía instaurar, que era este sistema integrado de transporte, no sistema integrado de transporte, perdón, intermunicipal, pues, de transporte. Este, y tenía que ver con la viabilidad. Eh, pues, un, pues técnica, monetaria, significaba menos inversión. La inversión además venía de un ya acabado fondo metropolitano. Entonces, como que eso que usted me ha dicho mucho de esta viabilidad técnica contra la factibilidad política, pues se concretó en dejar de hablar del tren interurbano y empezar a hablar y accionar sobre el sistema Unibus. Muy bien, ya llegaron otras dos preguntas, de Héctor Castellanos Villalpando dice, en relación a la periurbanidad, ¿qué tanto se cubre la demanda, dado que es conocida la precarización de la clase obrera en los indicadores de pobreza? ¿O qué tanto está planeada para acercar a zonas industriales o resuelve otros trayectos? Oye, la misma, Ujú. otra pregunta que también te hace Héctor, dice, en relación a la recolección de información, ¿has pensado en realizar técnicas de sombreo en donde logres extraer información sobre el sentir de los usuarios? ¿Qué hallazgos resaltarías en cuanto a la satisfacción del usuario? Héctor Castellanos es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, para que tengan ahí, Ujú. están estudiantes de doctorado. Adelante. Sí. Héctor, ayúdame en mi tesis. No, pero ya en serio, claro, este transporte que observo, que específico Unebus, em, es solo entre ciudades, digamos, entre lo urbanizado. Em, las estaciones construidas, los puntos de ascenso y descenso, solo van hacia lo urbanizado. A ver, también hay más transporte, ¿eh? También hay concesiones para autotransporte para el personal de las empresas, también hay transporte que le llaman suburbano, o sea, también existe, eh, pero digamos que ese no se ha planeado tanto como en este caso. Entonces, eso es lo que observo, el cómo estamos planeando las cosas cuando hay planeación, además. Y bueno, el sombrero para observar el sentir de los usuarios, pues ya no lo hice porque me enfoqué mucho en conseguir las entrevistas de los informantes. Tienen que ser muy específicas de quienes sí habían participado en la planeación. Entonces, mi trabajo de campo fue entre 2023 y 2024. Entonces ya había pasado, la verdad que bastante tiempo del momento de planeación a donde yo lo estaba investigando. O sea, sí fue mucho en retrospectiva y tenía que conseguir a estas personas que muchas ya no trabajaban en los lugares, ¿no? Entonces tuve que un poco conseguir esos informantes para que me platicaran cómo estuvo la planeación. Eh, Así es. Muy bien, estoy revisando
redes sociales, también aquí en el grupo de Zoom, y parece ser que ya no hay ninguna pregunta, algo bueno, acaba de llegar. Igual nos dice Héctor, ¿hay líneas alimentadoras? ¿Está configurada la intermodalidad? No, solo son líneas. A ver, otra cosa, porque evidentemente el gobierno estatal de Guanajuato contestó ante las como sobre todo lo que reclamaban los transportistas locales de León, de como por qué planearon directamente con Flecha Amarilla, por qué no lo abrieron a otros como procesos donde participaran más personas, porque lo que hizo el gobierno del estado de Guanajuato fue directamente anunciar y, o sea, está esto planeado y vamos a participar con Flecha Amarilla. Entonces lo que decía el gobierno estatal era que, pues, es que Flecha Amarilla ya tenía las concesiones, ¿no? Estatales y federales necesarias para moverse entre esas rutas. Y estas rutas se realizan en vías estatales y federales. Miren, déjenme les muestro el mapa que hice. En realidad son solo esas rutas. Se extiende hacia en otras etapas, ¿no? Ya une a más municipios, pero al final, ¿cómo le hago para volver a compartir? Creo que hay la Eh, flechita verde. Ey, ahí está. A ver. O sea, al final, estas líneas que ven son las rutas. Son muy directas. Qué bueno que preguntas eso porque una de las modalidades que anunciaban eran como tener rutas express, o sea, más directas, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el municipio de Purísima, donde ¿cómo le iba a hacer la gente, aunque ya les hubieran construido su central de autobuses, de moverse de Purísima a, por ejemplo, a Silao, un puerto interior o al aeropuerto? Entonces les anunciaban pues las rutas express, pero actualmente también tiene que ver con las gestiones ya directas de Flecha Amarilla, pues esas rutas ya no existen. Entonces, para un usuario de Purísima, una persona usuaria de Purísima, moverse a aeropuerto, puerto interior, Guanajuato, o sea, algo más allá del último punto directo que es la central de camiones en el municipio de León, significa bajarse a la unidad y pagar otra tarifa. Entonces, pues eso. Muy bien. Pues perfecto, yo creo que ya no hay preguntas o comentarios, Lía, algo que quieras recapitular o que haya quedado en el tintero, te escuchamos con muchísima atención. Pues me agradezco mucho sus preguntas porque también son como como cuestionamientos que se requieren hacer ante los sistemas, ¿no? Que se anuncian como innovadores de transporte que a lo mejor fallan en ver ciertas cosas como estas que me preguntaban de las rutas, estos que me preguntaban del sombrero de la sombra para verificar el sentir de los usuarios. O sea, es que esto tampoco se hizo en la planeación, pues, y es muy importante en el texto de la tesis. Eh, y pues todo esto, si lo vamos hablando y si lo vamos también poniendo en textos, pues creo que abona mucho a tanto en este sistema de transporte que finalmente sí fue planeado y sí está siendo gestionado, pues un poco también modificarlo a lo mejor, ¿no? A lo mejor ahí decir qué es lo que pensamos eh, desde nuestro lugar, ¿no? Muy bien, Lía. Pues muchísimas gracias, digo, para quienes nos acompañan en redes sociales y que nos acompañan en el grupo de Zoom constantemente, bueno, decirles, externarles nuestra gratitud porque con el día de hoy cerramos el ciclo del 2025 con tu participación. Y entonces, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad no, el Centro Universitario de la Ciénega
de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Campo, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, agradecerles a todos su participación, invitarlos a la próxima edición del Seminario Permanente 2026. Ya está el programa en redes si lo quieren consultar, también con importantes participaciones y temáticas de colegas incluso de fuera de México. Entonces, de reiterarles de nuevo, invitarles a que eh, tomen nota, lo agenden. Y bueno, agradecerte, Lía, por cerrar. Te deseamos la mejor de los éxitos. Entonces ya falta poquito. Y a nombre también de Julio Almaraz, que nos ayuda en el soporte técnico y que nos ha acompañado en este tercer año, también agradecerles y decirles pues ya con desearles ya felices fiestas, ya fin de año. Entonces esperando vernos el próximo año. Entonces desearles y reiterarles muy buena noche. Muchas gracias y hasta luego.